Rosh Hashanah, como todas las festividades judías, se originan en la Biblia hebrea. Hay algunas más tardías, como Hanukkah, que no están en la Biblia hebrea, pero las festividades centrales, iniciando por el Shabbat, por el sábado, las fiestas de peregrinaje como la Pascua hebrea, Pesach, Shavuot, la fiesta de las semanas, y Sukkot, la fiesta de las cabañas, por supuesto que tienen que ver con las experiencias espirituales e históricas del pueblo de Israel y agrícolas en su tierra milenaria. Y el Rosh Hashanah y Yom Kippur aparecen también en la Biblia, en distintos textos, ¿no? Porque hay varios calendarios litúrgicos en la Biblia hebrea, ¿no? En distintos libros. Tenemos Números, tenemos en Éxodo, tenemos en, digamos, Levítico. Y la época bíblica, Rosh Hashanah era el día del toque del shofar, el día de las trompetas hechas de animales. Era un día que no está muy claro todo el sentido que tenía desde el punto de vista bíblico. Era un día también de recordación. Y Yom Kippur sí está más desarrollado porque era el día de purificación del santuario para que la presencia divina se pueda manifestar. Existía la idea que un santuario contaminado por impurezas, por pecados, no puede recibir la presencia divina. Y había todo un ritual muy elaborado que está descrito claramente en el libro de Levítico, donde el sumo sacerdote y el pueblo realizaban el sacrificio de dos chivos. Uno era entregado a Dios, otro era enviado al desierto, a Azazel, y de alguna forma era un día de purificación y de renovación, ¿no? Bíblicamente. Con el tiempo, como todo, en todas las religiones históricas, hay un desarrollo. Y Rosh Hashanah y Yom Kippur se van convirtiendo en días claves. Rosh Hashanah es el día, por un lado, es el comienzo de año. En el judaísmo hay, digamos, 4 comienzos de año, así como hay un año para impuestos, hay un año de clases y hay un año, digamos, para contar el año. También en el antiguo Israel había diversas formas de ver el calendario y para qué. Rosh Hashanah es el comienzo del año, digamos, para varias funciones y es también considerado el día del juicio, lo que le da una carga emocional y espiritual, porque la idea es que el ser humano es responsable de su conducta en el mundo. Una de las ideas subyacentes es que el ser humano tiene que responder por el don de la vida ante Dios. Y el día del perdón, que viene 10 días después, dentro de este mes, es el día en el cual es el día, digamos, más sagrado del calendario judío, en el cual un elemento clave es el ayuno, es un ayuno de más de 24 o 25 horas absoluto, salvo las personas que tienen necesidades ya sean médicas o de otra índole, y es un día de mucho recogimiento, es un día de mucha meditación, contrición, estudio, rezo, ¿no? La sinagoga es un día en los que hay más gente, ¿no? Que tiene toda una estructura teológica y ritual para permitir un proceso profundo de cambio y renovación. Y son de las festividades más centrales del judaísmo. Por eso se lo llama Yamim Noraim. Algunos traducen como días terribles, pero en realidad no es días terribles. Y explico. La palabra Norá se acerca a lo que, por ejemplo, el gran pensador judío Abraham Yoshua Heschel llama temor reverente. Y el temor reverente es una actitud ante el misterio de la existencia, de la historia, del origen. Entonces, son días, digamos, podríamos decir, de temor reverente, porque son días de mucha reflexión acerca del sentido de nuestras vidas, la idea de que tenemos que responder por lo que tenemos, ¿no? Es decir, hay una, para entender esto, hay una historia jasídica que cuenta que un famoso rabino considerado un hombre muy puro, muy piadoso, eh, decía lo siguiente: cuando me llamen al tribunal celestial, cuando muera, y me pregunten, Suya se llamaba, ¿por qué no fuiste como Moisés, el gran
líder de Israel, le diría, yo, Moisés, o le pregunten suya, ¿por qué no fuiste como Abraham, el padre de la fe? Le voy a decir yo, ¿cómo voy a ser él? Pero hay una pregunta que temo. Si me preguntan suya, ¿por qué no fuiste todo lo suya que pudiste haber sido? Ahí no tengo respuestas. Es decir, estas festividades tienen un gran contenido espiritual, son totalmente universales, porque la creación del universo no es un acontecimiento judío, son universales. No tienen que ver con el éxodo o con la historia de algún acontecimiento de la historia, tienen que ver con la condición humana. Y en el judaísmo el ser humano tiene que dar cuenta de su vida, qué ha hecho, cómo se ha comportado, y este es un proceso que hacemos anualmente, ¿no? Entonces, es un momento muy especial porque también tiene un sentido muy fuerte a nivel familiar. En el judaísmo, la familia y las celebraciones familiares son muy importantes. Hay toda una serie de elementos simbólicos, como siempre que se dan. En la festividad primera, Rosh Hashanah, el comienzo de año, el elemento clave es, digamos, tenemos el toque del shofar, que es como dice Maimónides, despierten ustedes dormidos, respondan a la vida. Eso es un poco lo que el shofar, que es como una especie de plegaria sin palabras, nos invita a poder responder, ¿no? Se toca en la sinagoga, hay distintas formas en que se toca, más rezos especiales que se fueron agregando a lo largo de siglos, poemas muy bellos, muy profundos, a veces muy complejos en su lenguaje para nuestros días, y también, por supuesto, se lee de la Torá, de la Biblia hebrea, y lo que se lee es extraño, porque en la Biblia tenemos el capítulo 1 del Génesis que habla de la creación, del origen. Uno diría, ¿por qué no se lee ese texto que habla del origen? Pero no es lo que se lee, sino lo que se lee tradicionalmente es la historia de Abraham, el nacimiento de Ismael, la expulsión de Ismael y Agar, y después esos temas, que uno diría pareciera ser una telenovela mexicana, digamos, ¿no? Es un drama entre dos mujeres que tiene un hombre y los hijos y las rivalidades. ¿Por qué en lugar los sabios, los rabinos clásicos, de hace 1800 años que definieron las lecturas, por qué no pusieron en el día de la creación, la lectura de la creación, y pusieron un drama humano? Y esto, como lo dice un rabino contemporáneo, es porque Rosh Hashanah celebra la ética de la creatividad y no la metafísica de la creación. Nosotros no definimos ni creamos el universo. Y si nos vemos desde el punto de vista cósmico, el ser humano es absolutamente insignificante. Pero la tarea que tenemos es la ética de la creatividad, es decir, cómo nos hacemos cargo de nuestras vidas, de nuestros desafíos, de los dramas y las decisiones que nosotros tenemos que tomar como padres, como hijos, como profesionistas, como empleados, como trabajadores, como amigos. Entonces, no es casualidad que la Torá se focaliza en dramas, en situaciones personales. Entonces, eso es Rosh Hashanah. Ahora, cuando comienza Rosh Hashanah, estos días se los llaman los 10 días de Teshuvah o arrepentimiento. Y es un periodo, como dije, es uno de los periodos más intensos. Y yo lo llamo esto la gran maratón del judaísmo. Yom Kippur es una gran maratón espiritual. Cualquier persona que quiere correr una maratón tiene que entrenarse. Muy poca gente puede correr una maratón sin entrenarse. Hay que entrenarse meses o años para poder correr tantos kilómetros. Bueno, Yom Kippur es un día tan rico, tan cargado, tan intenso, que es como la maratón. ¿Cuándo empieza la preparación? Justamente ahora que estamos en la época que se llama el mes de Elul, que es el mes previo a Rosh Hashanah. En este mes empieza una preparación donde se agregan oraciones especiales. Es un momento para que uno se reencuentre con amigos, ajuste, se haga cargo de las deudas pendientes, no solo económicas, deudas emocionales, deudas personales,
y que empieza a plantear cómo he vivido mi vida este año, qué ha pasado, dónde anduve bien, que hagamos un balance, dónde estamos al día de hoy. Entonces tenemos todo este mes, después empieza Rosh Hashanah, y después viene Yom Kippur, que es el día 40, digamos, desde este mes previo, Rosh Hashanah, el día 40. 40 en la Biblia es un número muy importante, ¿no? 40 años del desierto, 40 días que Moisés estuvo en el monte Sinai, hay muchos episodios, es como marca un ciclo. Entonces, ahora empezamos una preparación que nos va a ayudar a poder alcanzar y correr esa maratón, entre paréntesis, espiritual, que es el Día del Perdón. En el Día del Perdón hay como varias, diríamos, tecnologías espirituales. El ayuno. El ayuno lo que hace es que te desconectas de todo lo mundano. Es un día donde hay que vestir simplemente, hay que desconectarse de todo lo corporal y uno trata de focalizarse en el sentido espiritual de la vida de cada uno, ¿no? Entonces, es un día muy intenso espiritualmente, muy cargado de cosas, digamos, y el ayuno también nos sensibiliza a que, por ejemplo, en el mundo hay muchos millones de personas que ayunan no porque quieran, sino porque no tienen que comer. Creo que esto nos debería sensibilizar, es un proceso de sensibilización, es una forma también de hacer contrición por las cosas malas que hemos hecho, por las cosas que nos hemos desviado del camino, y hay que reconciliarse previamente, ¿no? Como dice la Mishnah, que es una de las bases de la ley judía, los pecados entre Dios y, y el ser humano, Dios Yom Kippur los absuelve. Pero los que pecados entre el hombre y su prójimo, Yom Kippur no los absuelve hasta que uno se haya reconciliado con su prójimo. Es decir, tenemos estos días para intentar una reconciliación, para poder encarar estas temáticas. Nuestras festividades de Rosh Hashanah y Yom Kippur encaran un tema universal, que es el tema de la culpa, el pecado, el significado de la existencia. En el mundo cristiano hay otros mecanismos de expiación, de resolución del tema. En el mundo judío nosotros estamos como comunidad frente a Dios, como se hacía en el templo de Jerusalén, hoy en día lo hacemos en nuestras sinagogas, nos desnudamos espiritualmente sin falsas pretensiones y buscamos una reconciliación y una expiación frente a Dios. El hecho que salimos de nuestro narcisismo y estamos frente a Dios han de purificarse, dice la Biblia. Es decir, que el ser humano no puede resolver el tema de la culpa o de la purificación por sí mismo. Hace falta un otro, en este caso Dios, un otro significativo frente al cual poder encontrarnos y resolver el tema. Es un día que nos trae muchas reminiscencias, ¿no? Porque uno recuerda de niño ir me acuerdo de mis abuelos a la sinagoga y después por lo menos un rato, pues son servicios muy largos, de muchas horas, y recuerdo el clima. A mí siempre es un clima que me moviliza mucho todo este tiempo espiritualmente, porque es por un lado el día del juicio, digamos, Rosh Hashanah es el día del juicio que sigue y culmina en el día del perdón. Y hay un concepto central, como dije, estos son los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son los días de Teshuvah, de arrepentimiento. Teshuvah es una palabra muy cargada, o sea, tiene algo de lo que en el mundo cristiano se llama metanoia, pero va más allá, es decir, es un proceso de renovación, contrición, arrepentimiento, responder, porque en hebreo moderno la palabra teshuvah es respuesta también, viene de la raíz que es volver, retornar. Y la pregunta es, ¿retornar a qué? Es retornar a nuestro ser más puro, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, al ideal de persona que queremos ser y que no siempre lo realizamos por las distintas dificultades y obstáculos que nos plantean
los distintos caminos de la vida. Entonces, son festividades muy poderosas, muy potentes, en el plano, diría, existencial, personal, también en el plano comunitario, ¿no? Hay un clima, como dije, de temor reverente que genera humildad ante las grandes cuestiones de la vida, de la muerte, del sentido. Entonces, son épocas de mucha sensibilidad y tan centrales para el pueblo judío, pero el mensaje es absolutamente universal. Es decir, nuestra vida tiene sentido, tiene significado. Ese significado es que tenemos que dar cuenta de ella. Somos llamados a responder. Y de alguna forma, digamos, hay algo que tiene que ver con un pensador judío que desarrolló mucho en el siglo XX, fue Manuel Levinas, ¿no? Que en un libro en hebreo sobre Levinas se llamaba Aher Be'acharayut, el otro y la responsabilidad. Porque en hebreo la palabra responsabilidad viene de otro, de otredad, tiene que ver con mi relación con el otro, ¿no? Y en español la palabra responsabilidad también tiene una etimología muy importante, que es responder. ¿Responder a qué? A la llamada del otro, a las necesidades de los otros. Entonces, estas son festividades, como dije, no tienen un contenido agrícola, a diferencia de las otras, no tienen un contenido judío específico de un acontecimiento histórico, sino que acá hay un contenido, diría, universal, espiritual, digamos, y que tiene que ver con uno de los fundamentos del judaísmo, que es esta relación del ser humano con Dios, de la posibilidad de renovación, de reconciliación, de reencuentro. Porque estrictamente hablando, el día del perdón no es, Yom Kippur no es un día del perdón, es el día de la reconciliación. Y esto es algo bastante poderoso. Por eso no es casualidad que grandes pensadores judíos del siglo XX, como Hermann Cohen, como Franz Rosenzweig, han escrito páginas muy bellas y muy profundas acerca del significado de estos días. Y como dije, también se celebran particularmente Rosh Hashanah, se celebran en familia y está la cena familiar y empezamos el año simbólico en lugar de ponerle sal al pan como hacemos siempre, le ponemos miel como símbolo de desear que este sea un año dulce, un año de renovación y se usa un pan en forma circular, la jalá agulá, como se llama el pan, porque tiene que ver con el ciclo de la vida, ¿no? El comienzo de un nuevo ciclo. Y yo lo digo metafóricamente, es como eh, cada uno de nosotros tiene cuadernos, hoy en día lo usamos en la computadora, pero antes teníamos libros, cuadernos de notas donde escribíamos una agenda. Mi agenda hasta ahora ya toda escrita, con juntas, con reuniones, con notas de todo tipo. Imagínate que ya no te quedan pocas páginas y de golpe te regalo una agenda nueva. Ahora puedes planificar el año mejor, diferente. Bueno, un poco la idea es que el ser humano puede transformarse, puede renovarse, puedes tener una nueva oportunidad. En la vida no siempre se dan segundas oportunidades. Estas festividades te dicen, bueno, tienes una nueva oportunidad. Si este año no pudiste un montón de proyectos, de cosas, encararlas como quisiste, bueno, ahora te damos una nueva posibilidad. Tienes la libertad de hacerlo, pero también tienes la responsabilidad de encararlo, ¿no? Estas son ideas, como dije, muy profundas, muy bellas, creo, y muy significativas. Son días muy intensos emocionalmente, ¿no? Y están todas las sensaciones. Por un lado, es un día de celebrar, ¿no? Nosotros celebramos que empezamos un nuevo cuaderno, una nueva agenda, una nueva posibilidad. Entonces hay alegría que celebramos, que tenemos otra posibilidad de agradecemos a la vida y nos para. Entonces hay un tema, por un lado, de celebración. Por otro lado, como es el día del juicio, nadie va a un juicio bailando así feliz. Uno sabe que, bueno, uno tiene siempre, uno piensa que está bien, pero uno no sabe y acá estamos ante un juez que no podemos, digamos, manipular, ¿no? Que es Dios. Entonces, ante Dios, uno sabe que está absolutamente desnudo y sin máscaras
y se abre a su juicio. Entonces hay cierto tema, como dije, de temor reverencial, ¿no? Ante el misterio de realmente si he capitalizado mi vida, si he vivido adecuadamente. Es un día para reconciliarnos. Hay que en estos tiempos empezar a ver gente que no hemos estado bien con ellos o que tenemos deudas pendientes, tratar de reconciliarse, buscar el reencuentro, porque dicen, así como tú te manifiestas con los otros, así serás juzgado, ¿no? Y después se lee la lectura de la Torá, donde en el caso de Yom Kippur se lee en el libro de Levítico la descripción de cómo era la ceremonia en, en el templo, en el tabernáculo, en la época del desierto, etc. Y lo interesante es que a la mañana se lee en la Torá, en el Pentateuco, esta historia del Levítico, que es muy ritualista, todo cómo se vestía el sumo sacerdote y cómo sacrificaba a los animales, todo el ritual que se hacía y cómo se pedía expiación por los pecados de él mismo y de su casa y de todo el pueblo de Israel, etc. Pero lo que se lee después de la Torá, que se llama Haftará, que es una porción profética, acá se lee un texto de Isaías, ¿no? Creo que capítulo 56, donde habla del ayuno. ¿Qué ayuno quiere Dios? Y es un ayuno crítico a los rituales. O sea, pareciera que hay algo esquizofrénico en esta estructura, porque leemos en la Torá algo muy detallado, ritualista, típico del libro de Levítico, de Baikra en hebreo, y después leemos en la parte de los profetas Isaías, el Deutero Isaías, hablándonos de cuál es el ayuno que quiero. Liberar las ligaduras de la opresión, compartir tu pan con el hambriento, liberar a los oprimidos. Ese es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Y creo que esto es importante porque acá hay dos categorías fundamentales del judaísmo. Lo ritual, que es muy importante y tiene que ver con dar un sentido de comunidad, un orden, una forma de servir a Dios, pero también está toda la dimensión ética, ¿no? De transformación del mundo, de ayudar a los que más necesitan ayuda, a las poblaciones más vulnerables, que el ayuno no es un ritual mágico que resuelve todo. Se requiere una acción que tenga un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, eso mismo está en las lecturas. Y como digo, al final del día de Yom Kippur hay un sentimiento de alivio, pero no porque uno dice, bueno, ahora puedo comer, porque realmente a mí me ocurre que termino y no tengo ganas de comer. O sea, por ahí quiero tomar agua, pero no más. O sea, porque fue algo tan fuerte, como digo, como una maratón. Creo que esto me parece a mí una metáfora muy adecuada, porque es algo muy intenso, es una prueba de uno mismo también, ¿no? Y tiene muchos, digamos, estamentos o niveles acumulados de sentido de muchas generaciones. Entonces es como decía también, cito a Heschel, nosotros tenemos un santuario que ni los romanos ni los germanos pudieron destruir, que es el día de Yom Kippur. Es como nuestras catedrales sagradas en el tiempo, como dice Heschel, porque el judaísmo es una religión del tiempo que aspira a la santificación del tiempo, ¿no? Y tenemos los días sábados, los Shabbatot, y tenemos el día de Yom Kippur que es llamado Shabbat Shabbaton, el sábado de los sábados. Es como el día más sagrado del año, y por eso hay muchísima riqueza comentaristas, y el libro de oraciones que usamos se llama Maxor, que quiere decir ciclo, es un libro muy amplio porque hay muchísimas oraciones, hay variedades de tradiciones de los judíos que viven digamos, del oriente, los países árabes o del mundo sefaradí, los judíos que vienen de Europa, hay variantes, también las comidas que se utilizan en esta celebración, pero sin duda es una festividad que tiene una gran carga emocional, individual, familiar y comunitaria, ¿no? Y son días, por eso digo, son el centro de las festividades judías. Porque el sentido más profundo de esta festividad es que ante quién buscamos una reconciliación, ante Dios. Es decir, es una reconciliación que no se puede ver. Yo puedo fingir muchas cosas, yo puedo actuar, pero esto es algo profundamente individual que tiene que ver con la condición de salvación. Y es un proceso, como dije, que se hace en comunidad,
Por ejemplo, hay una confesión colectiva. Así como en el mundo católico existe la confesión y también es un mecanismo de expiación, nosotros el día que hacemos una confesión pública reconociendo que es justamente el día del perdón, pero no es ante otro ser humano, es directamente ante Dios, como comunidad reconocemos nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, nuestra insensibilidad. Y como comunidad buscamos transformar una experiencia dolorosa o de sufrir, que tiene sufrimiento por lo que hemos hecho sufrir a otros, por lo que otros nos han hecho sufrir a nosotros, buscamos cómo podemos renovarnos, ¿no? Por eso digo, es todo un proceso que genera ecos y es difícil evaluar cómo sabemos qué le pasa en el interior a una persona, pero es una alternativa a las visiones apocalípticas. Acá la renovación se da porque si somos honestos y si buscamos realmente eh, este proceso de reconciliación, de renovación, un poco lo que nos plantea la tradición judía es que te damos un nuevo cuaderno, vas a poder empezar diferente, lo que hiciste mal lo puedes mejorar, tienes una nueva oportunidad. Y esto es maravilloso porque en un mundo tan pesimista muchas veces, tan distópico, tener esta posibilidad, bueno, te damos la nueva posibilidad de renovación, es algo, yo creo, maravilloso, ¿no? Que nos llena de sentido y de esperanza, ¿no? En un mundo tan complejo como el que nos toca vivir. Es un año muy especial porque esto por un lado genera el hecho de que estar lejano de seres humanos que siempre uno hubiese invitado, amigos, familia, en reuniones grandes y dice, no, ahora no puedes, tienes que eh, cuidarte. Eso por un lado genera dolor. O sea, van a ser especiales estas festividades, porque la gente que está acostumbrada a ir a la sinagoga y no puede ir, aunque sea en línea, no es la misma experiencia. Entonces, tiene sus efectos. Y por otro lado, este proceso ha sido un catalizador, ¿no? O sea, esta crisis ha acelerado numerosas situaciones que ya venían, que ahora se viven con más brutalidad y con más rapidez de lo que iba. Yo creo que puede haber algún aspecto como hay gente que dice, mira, el mar está más limpio, el aire está más limpio, porque ha habido menos producción y menos actividad. Es correcto, pero por otro lado hemos tenido un costo y tenemos un costo enorme humano que está afectando a la población más vulnerable y eso es muy doloroso y tenemos que ver qué podemos hacer para paliar un poco el sufrimiento de esta situación, pero esto sin duda con este contexto, todas las preguntas de quién vivirá y quién morirá que está en la liturgia judía, que ahora lo tocan a uno mucho más de cerca, tal vez vamos a estar más sensibilizados para entender y escuchar, digamos, las oraciones, el sentido que nos trae esta festividad. Los rituales son centrales, un filósofo alemán de origen coreano, ¿no? Jules Han plantea en un libro reciente que se llama La desaparición de los rituales, justamente por qué la sociedad moderna están tan fragmentadas y hay un individualismo nihilista que nos hace sentir solos. Y él dice en parte porque se ha perdido este tema de los rituales, donde él dice en el mundo de hoy tenemos mucha comunidad, tenemos mucha comunicación sin comunidad. Los rituales crean comunidad sin necesidad de comunicación. Dice muchas cosas muy interesantes y yo creo que esto revaloriza el papel que tienen los rituales porque contribuyen a la calidad de vida individual y grupal y de vuelta uno tiene que, de vuelta es como aprender a nadar. Tú te puedes leer toda una enciclopedia de la natación, pero si no te tiras al agua, no sirve para nada. O sea, acá lo mismo. Uno puede hablar del sentido, como les comenté, de la festividad, pero la experiencia, la vivencia es realmente lo que cuenta. Y como digo, si alguien quisiera saber, dime qué es el judaísmo rápidamente, pero bueno, Yom Kippur. Ahí tienes todo, los valores, las creencias, Rosh Hashanah, ¿no? Del judaísmo acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca del universo. Eh, Todas las ideas básicas están concentradas en esta festividad. Shana Tova, un buen año, o Shana Tova, un metuká, un año dulce, o también decimos
que tibabe hatimatova, que seas escrito y rubricado, que quiere decir en el libro de la vida, ¿no? Simbólicamente en esta época se abren libros, libro de la vida, libro de la muerte, y uno es inscrito, ¿no? Y bueno, le deseamos a todos que sean inscritos en el libro de la vida y creo que la mejor forma de saludar es con base a una oración de la tradición, digamos, sefaradí, que hay un bello poema, porque bellísimos poemas espirituales religiosos que rezamos en esta época. Hay uno que se llama Ajot Ketaná, como la pequeña hermana, y que dice que termine el año con sus maldiciones y que empiece el año con sus bendiciones. Entonces yo creo que ese sería el mejor deseo, que terminemos esta maldición de la pandemia y que podamos encontrar este próximo año un año de bienestar personal, de salud, de prosperidad para todos.